Estaremos presentando contabilidad para el control, capítulo 7. El equipo está conformado por Mauricio Carvajal, Adrián Rucabado, Fidel Zurita y Ricardo Venegas y mi persona Luis Murillo. Y la agenda de los tópicos que ya estamos revisando según el análisis que hicimos del capítulo 7, estaremos revisando control y tipos de presupuesto, varianza en los precios de venta y reconciling de budget profit, razones de varianza adversas, situaciones con comportamientos y setting standards. Entonces seguimos con Adrián. Ujú. Bueno, primero vamos a hablar sobre control de presupuestos. Básicamente el control de presupuestos es que los eventos que se realizan en el día a día de las empresas se ajusten al plan presupuestado inicialmente. Entonces, esto lleva a un ciclo que el primer paso sería preparar el presupuesto. Luego, ese presupuesto se ejecuta y se recolecta la información sobre cómo se ejecutó ese presupuesto. Luego se identifican las variables entre lo planeado y en realidad lo que se ejecutó y con respecto a esas variables se ejecuta el control. Hay varios tipos de controles. El primero de ellos es el control de feedback, que ese se relaciona, por ejemplo, con un termostato, en donde, por ejemplo, un termostato tiene un límite inferior y un límite superior de temperatura, y cuando alcanza alguno de esos límites, reacciona y trata de controlar y genera una acción correctiva para volver a la temperatura del rango que se requiere. Lo mismo sucede con los presupuestos. Se pueden tener límites inferiores y superiores donde se controla lo que se está ejecutando y si algo se sale de esos rangos, pues se toma una acción correctiva para que se corrija. Luego está también la retroalimentación anticipada, que eso es tratar de pronosticar cómo se va a comportar el presupuesto y con respecto a a ese pronóstico se toman acciones para que se corrijan esas variables. Podemos pasar a la siguiente. Básicamente, bueno, para el control, como les dije, se debe revisar el presupuesto contra los actuales. Aquí hay un ejemplo en donde se puede ver claramente que el profit del budget o el presupuesto era mucho mayor que el actual. Se puede flexibilizar el presupuesto. eh, en ciertos porcentajes, dependiendo de las situaciones del negocio, pero siempre es importante determinar la causa raíz de por qué se dio esa variación para poder tomar acciones y corregir cualquier variación que se dé. Podemos pasar a la siguiente. Y bueno, tenemos la variación por volumen de ventas. Aquí es igual, se revisa el presupuesto original contra el flexibilizado y aquí pueden existir variables adversas, como por ejemplo un decrecimiento en las ventas o que tal vez un proveedor subió los costos, entonces me reduce el margen de ganancia y por lo tanto me afecta el presupuesto de manera negativa. Y también tenemos las variables favorables, que eso es, por ejemplo, que exista una efectividad en la producción y entonces se produzca más y mejor, entonces se genera una ganancia. Esto al final impacta el presupuesto de manera positiva, entonces es una variante favorable. Ok, como parte de las varianzas en los precios, como está mencionando don Adrián, estamos viendo una medida que evalúa la diferencia entre los precios de ventas reales y los precios presupuestados, lo cual es la importancia de tener un presupuesto. A nivel de la empresa es esencial comprender y gestionar esta variabilidad para garantizar una planificación financiera, tal y como lo hemos analizado en el capítulo y en las clases que hemos tenido durante la semana anterior, y la reposición, la importancia de tener un control de identificación de los presupuestos en los precios de venta para ajustar la estrategia comercial y mantener rentabilidad de la empresa.
Si vemos reconciliando el beneficio presupuestado, esto es muy clave, es un proceso que la empresa implica comparar resultados financieros reales con expectativas presupuestadas. Este ejercicio proporciona insights, que es todo el análisis sobre la eficacia y la planificación financiera y la ejecución de la estrategia de la empresa. De las estrategias para reducir la variancia en los precios de venta, podemos citar algunas que son las tendencias de mercado, monitorización constante de fundamentales para estrategias conforme evolucionan las condiciones del entorno empresarial, la adopción de nuevas tecnologías avanzadas como herramientas de análisis predictivo, Power BI, la parte de herramientas que puedan dando tendencias, puede ser muy beneficioso para controlar la parte de cambios en la demanda y ajustes en lo que son los precios de manera proactiva. Mauricio. Gracias, Luis. En el tema de razones de variación adversa tenemos varios indicadores que comentar. El primero es los targets donde se mide el desempeño. Cuando son inalcanzables, realmente afecta, ya que no hay una información de valor que se pueda tomar de esos indicadores, o sea, no hay ningún plan de acción que se pueda tomar con respecto a eso, ya se pierde el control total. Algunas de esas diferencias o varianzas que podemos tomar en cuenta son el volumen de las ventas, si el desempeño del equipo de ventas o el equipo de compras, algún departamento involucrado, pues es bajo, más allá de lo que planificamos, eso va a afectar todo el control general y los indicadores. Si el mercado sufre alguna contracción, alguna expansión, también nos afecta. Si los insumos crecieron o disminuyeron en costos, también nos va a dar alguna variación en el tema de la planificación del presupuesto. El precio de venta puede tener diferencias también en el presupuesto nuestro entre condiciones a colocar el target y las reales. Si realmente tomamos en cuenta un precio diferente, no solamente por los volumen de la venta real, sino también en cuanto a la elasticidad del precio. Entre más caro vendamos, tal vez pueda afectarnos en la cantidad de venta y eso puede también afectar a nivel de volumen de producción. El uso directo de materiales, cuando no se hace un uso correcto de todos los materiales o materia prima o insumos, se generan altos desperdicios, chatarra, etcétera, que luego eso va a impactar en el estado de costos y resultados. La eficiencia de la mano de obra también, el tema de cuando hay una mala o baja supervisión, materiales, maquinaria, calidad, maquinaria descompuesta, eso para la producción, obviamente eso también nos va a afectar el control de la variación. El costo directo de mano de obra también, el tema de recursos humanos, si está haciendo un buen o mal trabajo en el tema de contratación de gente, perfil, supervisión, si, como vimos en la clase anterior, si la persona está bien calificada o si realmente ahorramos costos con una calificación de personal menor o eso nos afectó en el tema general. En gastos generales también, supervisión de costos y cambios en las condiciones normales de la compañía. Y lo que dice ahí, en resumen, es todas las variables pueden tener una o varios motivos, o sea, se puede repetir en cada una de ellas el tema de recursos humanos, el tema de materiales, el tema de compras, y todo eso puede desencadenar, a final de cuentas, en un colapso en el presupuesto. En la siguiente, podemos ver, Luis, si me ayudas en la siguiente, ahí también análisis de variaciones era otro tema. En industrias de servicios, donde no tenemos el tema de componentes de materia prima de por medio de producción, se aplican los mismos análisis y es igual de relevante y sensible para el negocio. Es ahí tener el control de costos, ventas y targets. La única diferencia, como hablamos, es que acá no tenemos el tema de producción per se, pero el resto de la aplicación se puede generar igual. Y en las variaciones de ganancias no operativas se habla de algunos indicadores, por ejemplo, como la caja chica, cuando no está dentro del presupuesto y realmente no tenemos control de un tema como caja chica, eso realmente puede afectar también el presupuesto y el control que tenemos, porque después se nos puede parar inclusive la producción, compras o procesos normales que están bajo ese presupuesto. En la siguiente, vamos a ver análisis de variaciones en la práctica y nos dice que las empresas que utilizan este tipo de mediciones, el 70% hacen en este tipo de análisis de variaciones. Pero si vamos un poquito más a profundo en el análisis del tipo de empresas, dice que las empresas pequeñas o aquellas que tienen 50 o menos empleados, solamente un 60% hacen análisis de este tipo. Y conforme va creciendo, el tamaño de la compañía va aumentando. Y por ende, obviamente no solamente es el tamaño de la compañía, sino por ende vamos a tener mayor control y por ende los resultados van a ser mucho más importantes y precisos en las empresas más grandes o que hagan estos análisis. En la que sigue, hablamos un poquito de las variables de compensación. Dice que se pueden analizar y ejecutar estrategias donde se generan variaciones adversas que la generen positivas de más peso. Y básicamente es esto que obviamente no vamos a ser perfectos en la planificación. Hay análisis que nos van a dar unos más altos, otros más bajos, pero lo importante es que a nivel general, en el balance sea cercano a cero
y como lo conversamos en la clase también, es tener presupuestado cuál es el margen de desviación que podemos contar, que no se salga mucho de ahí. La capacidad empresarial de ofrecer este incremento es súper importante también, el tema del precio, bien en servicio, operación suficiente para dar abasto al incremento, incluyendo mano de obra, materiales y productos. Eso es cuando yo defino, por ejemplo, ok, voy a tener una estrategia comercial de bajar el precio, pero eso me va a traer un incremento en la venta. Ok, yo podría bajar el precio, aumentar la venta, pero tenemos que asegurarnos de que la planta de producción esté en capacidad de darnos esa materia prima, esa capacidad de entregar a tiempo lo que nosotros estamos pidiendo. Y la última, si no me equivoco, ahí Luis, es el control del presupuesto. Dice asegurar la implementación que lleva consigo muchos compromisos y es que debe ser una actitud seria de todos los niveles de la empresa, de la gerencia general hacia los mandos medios y bajos. Tenemos que tener todos el mismo nivel. Hay que tener una clara limitación de responsabilidad gerencial por cada indicador. No es que todos somos responsables de todos, ni que una persona, no, todos tenemos que tener claros cuáles indicadores vamos a tener y quién es el responsable de cada área. Las metas deben ser desafiantes, pero realmente sean alcanzables, que realmente podamos llegarles. Las rutinas de recopilación de datos específicas tienen que haber algunos foros, por así decir, de revisión semanal, diaria, mensual, donde cada una de las gerencias pueda revisar y darse cuenta si hay alguna desviación. Y aparte de eso, tienen que haber unos reportes dirigidos a sus gerentes específicos, no reportes para todos, sino que cada gerente reciba sus KPIs específicos para tomar decisiones al respecto. Y como comenté antes, la frecuencia corta de revisión entre presupuestos y respaldo de las acciones tomadas en casos donde haya desviaciones más allá de lo que determinamos como aceptable. Que seguimos con don Ricardo. Continuando con este tema, ya los compañeros han comentado sobre todo lo que es el análisis y monitoreo del presupuesto, pero también hay situaciones que influyen bastante, como lo son en los comportamientos, tanto a nivel gerencial como los colaboradores. Perdón. Es que los presupuestos pueden ayudar a una mejor satisfacción y desempeño laboral. ¿Por qué? Porque estos presupuestos proveen claridad y permiten cuantificar todos esos objetivos que queremos alcanzar. Entonces, una buena definición de todos estos presupuestos brindan una mayor motivación, un mayor enfoque para poder alcanzarlos. También debemos considerar que estos presupuestos deben ser retadores, por decirlo así, para que nos ayuden a motivar a poder alcanzarlos. Es decir, un presupuesto que sea objetivo y que represente un reto para nivel gerencial nos va a permitir mentalmente pues enfocarnos, alcanzarlos, ya que está directamente relacionado con nuestras metas puntualmente. Por otro lado, si estos presupuestos son excesivamente retadores o demandantes, más bien a priori podemos pensar que no vamos a alcanzarlos. Entonces, más bien puede haber un desincentivo o un efecto adverso a nivel de lo que es los gerentes, porque no se cuentan con las herramientas o no se cuentan con todos los recursos para poder alcanzarlos. Es decir, por ejemplo, si lo que se pide en el presupuesto está muy lejos, que inclusive lo que actualmente se tiene, de entrada ahí estamos teniendo una brecha muy importante que es muy difícil de subsanar en de un periodo a otro. Entonces, en el siguiente gráfico, en la siguiente filmina, podemos ejemplificar mejor esto que les comento. Aquí en el eje de X podemos ver la dificultad y en el eje de Y podemos ver lo que es el desempeño. Entonces, ahí conforme vamos avanzando en el nivel de dificultad, vamos mejorando el desempeño, pero hasta llegar a cierto punto, que es lo que estábamos antes comentando, que igual todo ser humano necesita cierto nivel de estrés que es tolerable, manejable, necesario también, pero llega un punto en que al aumentar ese nivel de estrés, más bien nuestro desempeño baja. ¿Por qué? Porque podemos tener cierto nivel de desmotivación, desconcentración. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para justamente encontrar este punto óptimo que se muestra en el gráfico, que buscamos un desempeño adecuado. La siguiente, por favor. En cuanto al estilo de gestión, encontramos ahí tres diferentes estilos que propone el autor dentro del presupuesto limitado. En este se enfoca principalmente en cumplir al pie de la letra el presupuesto. Sin embargo, esto no siempre es favorable. ¿Por qué? Porque pueden surgir situaciones en el camino, un cambio en proveedor, una subida en algún indicador económico, por ejemplo, el tipo de cambio,
que me va a necesitar o va a necesitar que nosotros como compañía necesitemos adecuar ese presupuesto. Entonces, este tipo de presupuesto podemos verlo como un poco rígido. El siguiente, que es el cociente de las ganancias, no se enfoca necesariamente en cumplir al pie de la letra el presupuesto, sino que este es un poco más versátil y aquí más bien se centra en que tengamos una sostenibilidad a largo plazo y en mejorar lo que son las utilidades. Y el último, que es el estilo no contable, aquí más bien no considera todo lo que es la información contable y es bastante desfavorable, por decirlo así, desordenado, ya que lo que no se mide no se va a controlar. La siguiente, por favor. Luis, por favor, si me paso la... Gracias. En cuanto a las cantidades y costos estándar, bueno, para la construcción de lo que son los presupuestos, debemos de partir de lo que son ya unidades o costos estándar, ya que a partir de estos podemos generar la planificación, con base a eso también realizar diversos comparativos, análisis de variaciones que comentaban los compañeros, y es importante ya identificar todas estas variables de entrada y salida que me generan estos costos estándar. Y ahí su compañero Fidel les va a comentar más sobre este detalle. Ok, ahora estamos con la parte de Setting Standards o establecimiento de estándares. Básicamente, establecer estándares es fundamental en la gestión del rendimiento, precisamente para poder medir cómo va la empresa. Siempre debe considerarse quién establece los estándares. En este caso puede ser gerencia, puede ser la junta directiva, accionistas, los mismos empleados, resultando en un esfuerzo colectivo que incluya toda la fuerza laboral de una empresa, desde los eslabones más inferiores hasta los más altos. Y existen dos tipos de estándares que pueden ser usados. Tenemos los estándares ideales y los prácticos. Los estándares ideales, bueno, suponen condiciones de operación casi perfectas, no admite factores externos o internos de disrupción, o sea, un ambiente idóneo para los negocios. Su creación está motivada por el deseo de alcanzar la excelencia y alto rendimiento. Y como riesgo asociado, el hecho de que supongan operaciones en entornos muy positivos lo hace muy poco modificable. Eso quiere decir que no contempla escenarios negativos que podrían afectar considerablemente las operaciones de una empresa y que generalmente suceden porque un escenario idóneo no es como lo usual en este tipo de negocios. Tenemos también los estándares prácticos que son que consideran condiciones de operación realistas, puede ser crisis, eventos naturales, huelgas, cualquier tipo de afectación para la empresa, son desafiantes, pero al mismo tiempo son alcanzables y como riesgo asociado se pueden afianzar ineficiencias a nivel operativo. Eso quiere decir que los vicios se pueden mantener o se pueden exacerbar. Tenemos también el efecto de la curva de aprendizaje. Básicamente, el tiempo en el que una empresa desarrolla sus operaciones normales generalmente no cambia si se realiza por trabajadores experimentados o las actividades permanecen estables. No obstante, si se introducen nuevas actividades o por el efecto de la alta rotación se contratan nuevos trabajadores que tal vez no sean tan experimentados, surge el efecto de la curva de aprendizaje, que puede afectar negativamente el rendimiento de la empresa. Bueno, también tenemos otros usos de la estandarización de costos, tenemos la medición de la eficiencia operativa de la empresa, decisiones relacionadas a la obtención o adquisición de productos, ya sea obtención de materias primas, obtención de, ¿cómo se dice? Personal. También determinación del costo de inventarios y actividades con la finalidad de determinar correctamente los precios y que no incurramos en pérdidas. Algunos problemas y limitaciones. Tenemos una falta de relación directa entre los insumos y los resultados en algunas actividades, lo cual puede generar pérdidas para la empresa. También estándares obsoletos que no se actualizan, son producto de cambios en la tecnología o fluctuaciones de precios que no están consideradas. Y también si los estándares están obsoletos, pueden provocar una desventaja en comparación con los competidores, especialmente con aquellas empresas que son más nuevas o tienen un personal más capacitado. También establecer límites claros en lo que puede o no hacer un gerente es complicado, y esto podría afectar áreas como la estandarización de costos, ya que algunos podrían no estar de acuerdo con los estándares que se aplican. Después, seguir y alcanzar estándares puede desincentivar a los empleados a mejorar aún más la calidad o la cantidad de la producción, lo cual va en contra de un principio fundamental de las empresas, que es la mejora continua. Y el nuevo entorno empresarial, básicamente el método tradicional de costos fue desarrollado durante una era en la cual los negocios eran muy diferentes, no había rotación de personal tan alta y además los precios de las materias primas se mantenían estables. El ambiente altamente competitivo de hoy en día y la tecnología han cambiado de forma permanente el panorama empresarial.
Algunas características de los negocios de hoy en día, bueno, son diversificados, tienen ciclos de vida más cortos y tienen procesos automatizados o que involucran fuerzas como la inteligencia artificial. También efectos de los cambios en el entorno empresarial. Tenemos una necesidad de desarrollar constantemente nuevos estándares para gestionar los cambios que se realizan en nuevos productos o lanzamientos. También hay un cambio en las prioridades del negocio. Puede ser ingresos, puede ser nuevos productos, puede ser nuevas investigaciones, etcétera. También algunas características de los negocios de hoy en día son diversificación, ciclos de vida más cortos y procesos automatizados. Y listo, eso sería. Ok, muchas gracias, Adrián, Ricardo, Mauricio y Fidel. Con esto concluimos el resumen del capítulo 7 del control presupuestario. Muchas gracias.